Vale. Una vez que hemos visto en la sección anterior cómo se hacía el pasado del to be, ahora lo que vamos a ver cómo se hace el pasado de todos los verbos, de cualquiera. No solo de uno, sino de cualquiera. Para ello nos vamos a la sección Grammar, the Past Simple, Tense to, Regular and Irregular Verbs. Bueno, el título de la sección ya nos da una idea de por dónde va la cosa, ¿vale? Pero vamos a ir viéndolo. Insisto, ahora lo que vamos a estudiar aquí es la forma en la que con cualquier otro verbo que no sea el verbo to be, yo puedo utilizar, puedo crear, formar el pasado simple. Vamos a verlo cómo se hace en afirmativa, en negativa y en interrogativa. Mirad, donde hay que explicar más, donde hay que hablar más, donde hay que hacer más comentarios es en la afirmativa. Una vez que pasemos la afirmativa, la negación y la interrogación, prometo que no tienen prácticamente dificultad. ¿Vale? Veo miradas de escepticismo, pero ya digo, una vez que habla, porque la diferencia, lo que hay que estudiar más, repito, se concentra en la afirmativa. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Mira, para yo poder hacer la afirmativa, bueno, antes de eso, y antes de hablar un poco de tal, una cosa sí que es buena. En el caso del pasado simple, la misma forma gramatical es para todas las personas. Es decir, no es como hemos visto con was o con were. Para I, he, she es uno, para we, you, they es otro. No. En el pasado simple de cualquier verbo, la misma forma verbal, la misma palabra sirve para todas las personas gramaticales. Para I, you, we, he, she, it, they. Exactamente la misma. ¿Vale? Eso es algo bueno, algo positivo, ¿no? No hay que distinguir entre personas. ¿Vale? ¿Dónde entonces está lo que hay que comentar? Es lo que voy a decir ahora. Bueno, nos vamos a la frase afirmativa. Mirad, para hacer la afirmativa del pasado simple, del past simple, que obviamente, como su nombre indica, lo utilizo para expresar una acción de pasado que ocurrió en el pasado y que ya acabó, yo tengo que distinguir dos grandes grupos de verbos. Por un lado, este que estáis viendo, que son los llamados verbos regulares, los regular verbs. Como su nombre indica, los regular verbs van a formar el pasado simple siguiendo unas reglas y unas normas. Frente a ello, el otro grupo son los irregular verbs, que como su nombre indica, formarán el pasado simple sin seguir ninguna norma y ninguna regla. Entonces, ¿cómo lo hace? Ahora lo vemos. Vamos a volver a los verbos regulares. Insisto, estamos en la afirmativa, la forma afirmativa del pasado simple. Con los verbos regulares, los regular verbs, que son la gran mayoría de los verbos en inglés, la norma me dice que lo único que tengo que hacer para formar la afirmativa del pasado simple es tomar el verbo como me lo dé el ejercicio, en infinitivo o como queramos llamarlo, pero tal cual me lo dé el ejercicio, y añadirle la desinencia ed. Fijaos. Subject plus verb ed plus complements. Y ya. Tomo el verbo y le añado ed. Y lo convierto en pasado. Fijaos en el primer ejemplo. Diana worked in this factory last year. Diana trabajó en esta fábrica el año pasado. Han cogido el verbo work, que el ejercicio me lo da, le han puesto ed y ya lo tengo en pasado simple. Trabajó. Y yo hubiera dicho I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, they worked. Y ya decir, la misma forma para todas las personas. Igual con watch. The students watched the film in class. Los estudiantes vieron la película en clase. Han cogido watch, le han puesto ed y ya está. ¿Vale? Inciso, no vamos a hablar de la pronunciación del ed, porque no tenemos tiempo y seguramente muchos de vosotros ni ganas. Pero, si alguien quiere saber más, hay una sección, la sección de fonética de la unidad 7, se dedica exclusivamente a eso. Y pues si alguien tiene tiempo o interés y tal y quiere echarle un vistazo, ahí la tiene. Bueno, siempre que en inglés añadimos a una palabra algo, la gran mayoría de las palabras es simplemente añadirle esa terminación, pero hay una serie de palabras que cambian y que por lo tanto hay que estudiar una serie de spelling rules o de reglas ortográficas. En el caso de ed añadiéndoselo a un verbo regular, pasa eso. Hay una serie de spelling rules porque hay ciertos verbos
que al añadirle ed cambia. Son 3 reglas. Y además 3 reglas que en cierta forma ya nos suenan porque han aparecido de otra manera en otros tiempos verbales. Los verbos que terminan en e, que a la hora de escribir terminan en e, solo añaden la d, porque hay que repetir la e, pues solo añaden la d. Fijaos, dance quedaría danced, bathe, bathed, decide, decided. Si termina en e, solo se le añade la d. Cuando termina en consonante más y, quito la y añado ied. O sustituyo la y por i latina, como queramos, es lo mismo. Pero tiene que ser consonante más y. Fijaos, study quedaría studied. Try, que es intentar, quedaría tried. Cry, llorar o gritar, quedaría cried. Consonante más y. Y la última sería para verbos que son de una sola sílaba, y que a la hora de escribir se escriben, o terminan, mejor dicho, las 3 últimas letras siguen este orden: consonante, vocal, consonante. Si se cumplen las 2 condiciones, que son una sola sílaba y que las 3 últimas letras son estas 3 en ese orden, doblan la consonante final al añadir ed. Fijaos, stop, una sola sílaba. Las 3 últimas letras, TOP, consonante, vocal, consonante. Al añadir ed, dobla la consonante final. Stop. Beg, que significa suplicar, rogar. Una sola sílaba. Las 3 últimas letras son consonante, vocal, consonante. Dobla la consonante final al añadir ed. Begged. Shop, shopped. Igual. Por tanto, los verbos regulares, que son la mayoría de los verbos en inglés, a la hora de formar el pasado simple afirmativo, la regla es que a la forma que te dé el ejercicio, que suele ser el infinitivo, le añades ed. Si termina de la manera que hemos visto, siguiendo estas reglas, aplicamos esas reglas y modificamos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? El otro grupo. Bueno, pues ahí lo tenéis en grande y demás, sobre todo para no llamar a engaño, para que nadie me reclame. Los verbos irregulares no siguen ninguna norma. Es decir, estos no forman la afirmativa del pasado simple añadiendo ed. Y aquí surge la gran pregunta. Entonces, ¿cómo? Pues me temo que la única manera es acudiendo a la famosa lista de verbos irregulares. Y memorar. Es decir, que la única manera de saber saber la forma de pasado simple afirmativo de un verbo irregular es a través de la lista que yo os ofrezco aquí. Mira, esto de las listas, aquí tenéis el enlace. Yo esta es la que recomiendo, ¿vale? Luego listas hay millones. Las hay de un cuadro y las hay de 5 folios. Sí, por esto de los verbos irregulares es una gracia. Pero esta es la que yo recomiendo, en la que yo me voy a basar. Mira, las listas de verbos irregulares siempre, lo digo por si no lo habéis visto. Bueno, es la que yo he escogido, porque al final hay que hacer, digamos, y es ni mucho ni poco. Suficiente. ¿Vale? Suficiente. Pero es importante las dos en la voy a comentar eso. Mira, los verbos irregulares siempre se presentan, las listas de verbos irregulares siempre se presentan de la misma manera, con 3 columnas. Hay alguna con 4, ¿por qué? Porque la cuarta te da la traducción, pero eso no siempre es así. Siempre 3. Primero, la primera columna, que eso no hay que saber nada porque es el verbo que te dan, ¿vale? Que pone presente o infinitivo. La segunda columna, que es la importante para nosotros, porque es la que te da la forma de pasado simple y regular. Y la tercera columna, que es una forma, que es el past participle o participio de pasado, que nosotros no vamos a utilizar en este curso. Es decir, que si alguien no quiere estudiarla, no hace falta. Resumiendo,
el importante, la clave es esa columna ahí rosada que queda en medio. Esa es la que hay que saber. ¿Cómo me la aprendo? Me la puedo aprender de memoria sin que me falte nada. Una de las formas que yo recomiendo es que tú la tengas aquí a tu lado cuando vayas haciendo ejercicio y la vayas mirando y releyendo y leyendo y al final se te van a quedar. Es decir, la forma en la que cada uno se enfrenta a estas reglas, perdón, a esta lista, eso ya depende de cada uno. ¿Que me la quiero aprender de memoria porque me manejo bien? Perfecto. ¿Que la repaso y la releo mucho para que se me queden los verbos? Como tú quieras. El caso es que cuando haya un ejercicio y tengas que utilizar un verbo irregular, tú tienes que saber. Existe una dificultad añadida y es que muchos verbos muy comunes son irregulares y hay que saberlo. Por ejemplo, ir, hablar, decir, correr, etcétera, son irregulares. Entonces hay que saberse la forma del pasado simple. ¿Vale? Entonces, O sea, con lo cual, si son irregulares, se deja así como está. Con la forma que aparezca en la columna de en medio. Los verbos que aparezcan aquí en esta lista serán los irregulares. Si no está en la lista, es regular y le aplico lo de la ed. Es la única manera, es el único criterio para yo saber cuándo es irregular o no. Como dice Juani, que es un detalle importante de lo que estaba diciendo, en los ejercicios, en las frases, para rellenar un hueco, yo tengo que utilizar la forma que queda en medio. ¿Vale? Vamos a volver al aula virtual un momento para que veáis que hay dos ejemplos, ¿no? Fijad, por ejemplo, tenemos el verbo buy, que es irregular, que es comprar. Pues en el ejemplo, y si fuera un ejercicio con huecos, yo tendría que poner Yesterday I bought a new dress for the party. Ayer compré un vestido nuevo para la fiesta. ¿Cómo sé yo que bought es el pasado simple afirmativo de buy? Porque la lista me dice que es bought. Fijaos, vamos a comprobarlo para que lo veamos. Yo me voy aquí y me dice buy, efectivamente bought es el pasado simple. Y con el otro igual, swim, nadar. Tengo que utilizarlo en pasado simple. Maria swam in the sea on that rainy day. María nadó en el mar aquel día lluvioso. Yo sé que swam es el pasado simple de swim porque me voy a la lista, que va, lógicamente que va por orden alfabético, y me dice swim, swam, efectivamente. Es la única manera. ¿Vale? Bueno, a ver, yo no me voy a poner, lógicamente, yo que ya llevo un tiempo, pues más o menos los más así me lo sé, pero aún así todavía me encuentro y me sorprendo a mí mismo, quiero decir, a lo mejor cuando uno está leyendo algo y a tener que acudir a una lista porque ese verbo que te están diciendo no sabes si es irregular o no y cuál es la forma irregular. O sea, que es una gracia esta y ya. ¿Por qué tienes que llevar la lista? Bueno, cada uno. Bueno, sí, sí, es que cuando decía lo de tenerlo a un lado, bueno, pues va por ahí. A ver, alguien me puede decir, Javier, yo no soy capaz, y me lo han dicho en todos los años que llevo dando clases, a veces que la gente dice, yo es que no soy capaz de aprendérmelos todos, pero no soy capaz. Bueno, vale. En ese caso extremo, que es un poco arriesgado, pero bueno, imaginaos que llegamos a ese punto. Vete a los más usuales. Sí, sí. Por ejemplo, no me puedo saber drink. Joder, tío, Claro, te sí. tienes que aprender drink. Es que, oye, que a lo mejor spend, que significa gastar dinero, ese no me acuerdo. Bueno, pero hablar, joder, si no te sabes ya hablar, es que ya eso es demasiado. ¿Vale? Speak, spoke, spoken. Bueno, speak, spoke. ¿Vale? Entonces, insisto, cada uno desarrollar la técnica que queráis, pero hay que saberlo. ¿Vale? Hay que saberlo. Ok. Lo importante inglés para tener 4 no me lo podía creer. Así que Claro. algunos sé tanto y a la hora de... Claro, si ya tenéis conocimientos previos de inglés, como está diciendo Nicoleta, va a haber algunos que ya os salgan solos. Algunos sí. Sí, como es el caso de Juani, no es la primera vez, no pasa absolutamente nada. Perfecto, lo vamos viendo poco a Son más poco. representativos y... ¿Vale? Exactamente. Sí. Bueno, Ok. Vale. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí por ahora. que no te pases, luego vas a soñar.